Lugares, los que están entregados a la adoración, a la alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Antes de... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras regresan los hermanos, queremos anunciar que ya está el número 2 de las doctrinas apostólicas que puede usted adquirir en la librería. Son números de resumen de las doctrinas restauradoras en los tiempos de la restauración que el Señor anunció. Esto se está moviendo, me refiero a la restauración, se está moviendo por todo el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se está moviendo la restauración por todo el mundo y no queremos quedar al margen y estamos resumiendo con bases bíblicas todas las aportaciones que el Señor está dando. Así que ya está en la librería y atrás. Número, va a haber en serie, ya está listo el número 3 también, pero todavía está no está a la disposición. 1 y 2 ya están allá atrás, para los que lo desean. Vamos a levantar las manos al Señor. Gloria a Dios. Levantamos las manos al cielo, al Señor, para que nos bendiga esta mañana, como lo ha prometido bendecir. Padre que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que estando tú presente, todo lo que se haga sea de tu agrado, olor suave, y nuestras peticiones sean respondidas de acuerdo a tu poder, de acuerdo a la fe, en el nombre de Jesús. Da el mensaje adecuado, lo que necesitamos en esta mañana. Bendice a los dadores alegres, los que están cooperando, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aquí hay muchas peticiones que el Señor está indudablemente oyendo. Vamos a tomar nuestros lugares y vamos a estudiar ahora de la restauración, precisamente. Restauración de todas las cosas, los tiempos de la restauración de todas las cosas. Vamos a basarnos en un pasaje del capítulo 22 de Hechos, pero vamos a leer del mismo libro de Hechos 3, los 21. El cielo va a retener a Cristo, dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y entonces vamos a buscar en el capítulo 22, y ahí vamos a ver el verso 14 y 15, hasta el 16, que dicen así: el Dios de nuestros padres te ha escogido, estaba refiriendo a Pablo, te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de sus propios labios, para que seas testigo delante de los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Bueno, esa lectura nos lleva al centro del asunto, pero quiero explicar primero a qué me voy a referir esta mañana en la ampliación de los estudios de las intervenciones sobrenaturales y el programa de Dios para la tierra. Entonces, la restauración o los tiempos de la restauración de todas las cosas, note que está en plural, se refiere específicamente a 2 etapas de restauración. Primero, la restauración espiritual y después la restauración material. De tal manera que para que sea la restauración espiritual, Cristo vino la primera vez. Y Él está restaurando ya la posición espiritual del hombre.
pero todavía no está tocando más que por fe del hombre los aspectos materiales y físicos. Para eso, para ya completar la restauración, Él tiene que venir personalmente para instituir lo que habría que completar de restauración, que es lo visible. Entonces Él ahora, invisible por el Espíritu, trabajando por el Espíritu, invisible está restaurando lo invisible para luego venir visible a restaurar lo visible. Esas son las dos etapas. De tal manera que sería mucho pedirle al Señor que Él viniera ahora y nos restaurara totalmente aquí, nos tendría que glorificar aquí y en el cuerpo. Y tendríamos que andar glorificados mientras glorifican a los demás. Y eso no es así. El Señor va a venir personalmente, palpablemente, para redondear la restauración total. Y todo quedará restaurado. Pero lo que vamos a ver ahora es la restauración actual. Los tiempos o el tiempo primario de restauración. Porque es necesario que sepamos que si Dios nos restaura por medio de Jesucristo, lo invisible, lo inconmovible de nosotros, no va a restaurar lo móvil. Entonces, Él va a restaurarnos por dentro primero, para luego restaurar por fuera y ya está completo. Pero ¿de qué serviría restaurar por fuera si por dentro está carcomido el hombre? Nos va a restaurar como hizo Esdras y Nehemías. Primero levantó el altar para la adoración espiritual y después sobre el altar levantó el templo. Lo lógico hubiera sido esperar que hicieran el templo para levantar el altar, ¿no? ¿No le parece? Pero no es así. Dios hizo que primero levantaran el altar, Esdras, la parte espiritual quiere decir. Y después Nehemías levantó la parte material. Así va a ser. Bueno. Entonces, los que no hayan dado su entrega, su consagración para la restauración espiritual, ¿qué pueden esperar después? Pues no va a haber restauración material. No habría restauración material. Tienen que trabajarlos. Vamos a ver de qué manera ponemos esto más claro. Dice, nosotros esperamos un reino, por supuesto que literal, ¿no? Usted espera un reino literal, ¿no? Un rey literal, territorio literal, disposiciones nuevas, eso lo esperamos. Pero dice que para que eso inconmovible venga, tiene que ser removido lo móvil, sacudido, dice, y entonces quitado, para que venga eso otro, que es literal. Entonces ahora estamos en el tiempo de la sacudida de lo móvil, para que quede lo inconmovible, dice, adentro, y se una a lo visible después. Muy bien. El ejemplo más claro que tenemos del tiempo actual de restauración, pues está narrado en los ministerios fulgurantes, completos, diríamos, de los días iniciales. Aunque la iglesia estaba siendo preparada y madurada, no estaba adulta. Sin embargo, fue testiga la iglesia, testigo, ¿cómo se dirá? Está modificando mucho eso, si testiga o testigo, cuando es femenino. Pero la iglesia va a ver lo que vieron al principio y más. Porque la restauración espiritual va a permitir otra vez que fluyan los ministerios plenos del Espíritu. Ya no ministerios prestados, ministerios inventados, ni ministerios manufacturados por el hombre. Entonces se va a volver a vivir a lo Pablo, me refiero ministerialmente hablando, a lo Pedro, a lo de los ministros del principio,
y claro, la iglesia se va a beneficiar madurando más rápidamente. Entonces estamos hablando primero de madurez de ministerios, antes que madurez de la iglesia. Eso hay que entenderlo bien. ¿Cómo podría un ejército que va a ser aguerrido, avezado, bien entrenado, si primero no le preparan a la oficialidad? Si no hay instructores primero, si no hay expertos, técnicos, sofisticados si usted quiere, no podrían manejarse los nuevos instrumentos del ejército, no podrían manejarse los helicópteros que nadie los podría ni manipular. Primero habría que preparar a los dirigentes. Ahí está el centro de la cuestión. Vamos a verlo claramente. El apóstol Pablo fue un ejemplo maravilloso, porque arranca desde, aunque no era gentil, pero arranca desde el odio a los que no creían como él. Y arranca precisamente dando testimonio de que a pesar de haber sido instruido, fíjese bien, estoy en el capítulo 22 de Hechos, a pesar de haber sido instruido a los pies de Gamaliel, verso 3, estrictamente conforme a la ley de Dios, fíjese, celoso de esa ley. Sin embargo, perseguía, yo dice, verso 4, este camino, el del cristianismo, hasta la muerte. O sea que se puede ser instruido en un ministerio supuestamente legítimo y ser instruido con palabras de Dios, pero fuera del momento. Porque lo que le estaba enseñando Gamaliel a este ministro, que iba a ser el prototipo del ministerio, el perito arquitecto, entre otros peritos arquitectos, lo que le estaba enseñando Gamaliel no era de Buda, ni de Confucio, ni de los griegos, ni de los hebreos. Le estaba enseñando la ley de Dios. O sea que no estaba en herejía, porque era la ley de Dios. Pero ¿cómo se la enseñaba? ¿Cómo se la aplicaba? Se la aplicaba como que eso era permanente, iba a ser permanente la ley ceremonial. Y que cualquier otra variación sería herética. Eso fue lo que le enseñó Gamaliel. Entonces y eso es lo que quiero que usted note, puede un ministro que era sincero consigo mismo a lo que sus padres le enseñaban, aunque no estaba bien colocada la cuestión, pero era sincero. Y puede una persona sincera, y puede una persona entregada, conforme a la ley de Dios, estar mal en cuanto a lo que tenía que edificar para Dios, sí, seguro. Entonces deben haber ahora Pablos todavía a los pies de Gamaliel, de Gamalieles. Deben haber gentes que creen que están bien ahí donde están, y es Gamaliel el que les está aplicando mal la ley de Dios. Y son celosos de la ley de Dios. Fíjense, no otras leyes. ¿Puede una persona ser celosa de una ley mal aplicada? Pero que él no sabe que está mal aplicada. Por eso es que él perseguía al cristianismo, teniendo la ley de Dios, que no matarás, no harás mal a tu prójimo. Lo tenía, ¿no? Pero no lo aplicaba. Entonces, ¿qué tenía Dios que hacer? Y aquí vienen detalles muy profundos y muy interesantes. Bueno, lo que tenía que hacer Dios era, iba edificando ya su iglesia, aparte de la ley que estaba estudiando Saulo. Pero quería a Saulo para que enseñara como el más elevado arquitecto de la iglesia. ¿Cómo es que Dios prepara, mejor dicho, lo hace antes, preordena?
a un confundido de la tierra para edificar su iglesia. Claro, desde luego no lo iba a poner confundido en la iglesia, lo iba a desconfundir, ¿verdad? Entonces lo primerito que hizo fue dejar que le pusieran toda la claridad de la ley de Dios por medio de Gamaliel y después tomarlo él directamente y explicarle la diferencia del nuevo trabajo. Bueno, aquí tenemos ya la primera lección. No pueden los legalistas enseñar nada en la iglesia. Los tienen que modificar. Y los tiene que modificar el Señor. Y el método que usó con Saulo, lo está usando ahora y lo va a seguir usando. Amén. Aunque no sea en el mismo camino de Damasco, aunque no sea con un somatón de esos en el camino, y aunque no sea con una intercepción con luz del cielo, y aunque no sea una experiencia idéntica, pero los va a llamar, porque los tiene, según Pablo lo anunció después, predestinados, preordenados sus ministros. Y aunque estén ahora, a esta misma hora que estamos hablando, podría estar alguno de ellos todavía sin ser visiblemente de la familia de Dios. Y tal vez bebiendo enseñanzas no adecuadas. Eso por no decir quizá en este momento todavía enfangado en el pecado. Pero lo puede llamar. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Pero si está más atrasado que los mismos de la iglesia y no ha madurado ni ha nacido, pero lo puede hacer nacer, lo puede madurar, lo puede preparar y ponerlo a la iglesia. Me estoy explicando. Un aplauso al Señor. Me estoy explicando. Gloria a Dios. Yo quiero que usted vea que eso fue lo que hizo con Pablo. Muy bien, Pablo. Ahora ya sabes lo que se tiene que hacer en el judaísmo. Bien. Ahora sale el Señor y lo intercepta. Le dice, ahora te voy a enseñar la nueva misión. Ya la ley ceremonial, y hay algo interesantísimo, si ustedes me acompañan en el capítulo 21, es decir, algunos versos del 21, pero quiero que usted me oiga primero esto. El ministerio ungido que Dios va a hacer delante de los hombres en Pablo, como prototipo de otros ministerios, va a ir acompañado de revelaciones. Va a ir acompañado, si es que se va a hacer el ministro, pues, va a ir acompañado de una guianza plena del Espíritu Santo. Va a ir acompañado de visiones del Señor, y va a ir acompañado de voces audibles. Esta es una nueva era. Y estamos hablando de la restauración espiritual todavía. Ahora imagínense cuando lo veamos a Él mismo y cuando esté con nosotros. Esto es a control remoto todavía. Bueno, entonces en el capítulo 21 notaba yo algo. Como Pablo era judío y estaba siendo sacudido para cambiar de aula y de alumnado y cambiar de metodología y todo eso, lo sacaron. Y atienda bien esto porque este es un detalle importante, pero le pidieron, y eso está en el capítulo 21, permítame que lo busque, versos 23 en adelante, porque lo acusaban de que él estaba apostatando de la ley de Moisés, o sea, de la ley de Dios. Él era un judío, entonces tuvo que condescender con los judíos,
ciertas cosas ceremoniales mientras entendían ellos que iba a haber un cambio, porque dice, yo estoy firme, si usted lo quiere leer después en casa, verso 25, estoy firme que no va a haber necesidad ya más de eso. Pero mientras llega la claridad doctrinal, tenemos que ser muy tácticos, ¿cómo le pudiera yo decir esa palabra? Amoldarnos a ciertos momentos, y yo lo voy a explicar más adelante, más enseguida, ¿sabe? Es decir, vamos a tener que tolerar ciertas cosas mientras llega la claridad a los demás. Pero no que esas cosas van a seguir, porque a los gentiles no les dice que tenían que hacer ceremonia alguna, porque ya no había necesidad a los gentiles que nunca las habían tenido. Pero a los judíos, como Pablo, le explican que sí hay necesidad de condescender en ciertas cosas mientras entienden los otros. O sea que no se deben cortar costumbres, tradiciones así de tajo solo por el gusto de cortarlas, sino explicar los cambios y se van a ir sucediendo de por sí los cambios, lentamente. Bueno, esto va dirigido específicamente a aquella gente que cuando conoce a Cristo, empieza en el Evangelio, quiere cortar todas las costumbres y al arbolito le quiere meter un hachazo de golpe y los tamales de medianoche, otro golpe y quiere quitar todas las costumbres. Van a acabarse las costumbres, deben acabarse la vida nueva, pero hay que ir explicándolas y no arrancándolas. Bueno, yo lo voy a leer aquí, esto que voy a leer ahora, lo va a entender mejor. Dice en el verso 23, hay entre nosotros hombres obligados a cumplir votos. Usted sabe que ahora no se tienen que cumplir votos. Tómalos contigo, le dicen a Pablo, y porque Pablo se había reunido con todos los demás, es decir, estaban trabajando ya en equipo, demás apóstoles y ministros. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Ahora no hay que pagar a nadie que se rasure la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, ellos ya no tienen nada que ver. Que los gentiles ahora no vayan a recoger costumbres de los judíos que nunca tuvieron, sino que ahora como se van, los judíos mismos las van a ir dejando. ¿Para qué las van a recoger los gentiles? Pero mientras los judíos las dejan, no hay que ponerse a pelear por costumbres. ¿Qué le parece? No es amoldémonos a las costumbres, no. Es explicar, es enseñar por qué ya no van a haber tales y cuales ceremonias y esperar que la gente al entenderlo lo va a ir dejando. Si usted entra, por ejemplo, tomemos un ejemplo claro, hermano. Si usted entra recién convertido y usted quiere que los de su casa que todavía no se han convertido a lo mejor o están demasiado tiernos, usted no los va a poner a su nivel en todo lo que usted mira. Yo sé el caso de un hijo en cierta casa, se había convertido y lo primero que quiso ir y de paso que fue en esos días de fin de año, lo primero que quiso ir a derribar era todas esas costumbres que hay. Pues lo sacaron por la ventana, ¿verdad? Si él hubiera llegado a no participar o a explicar por qué él ya no participaba en eso y luego a decir qué es lo que el Señor enseñaba al respecto, hubiera sido diferente. Diferente, hermano. Es como que usted llega a una casa en donde hay cuadros que desde luego son ofensivos y cuadros que no cuenta ya tenerlos ahí, pero usted no va a llegar a derribarlos, y peor si no es ni su casa. Lo derriban a usted. Pero va a llegar usted a enseñar que el enemigo puede usar fetiches, puede usar inclusive cuadros, puede usar ciertas cosas y enseñar. Bueno, y si no son convertidos, tampoco quitar,
porque no es su casa. Ahora, si ellos consienten en quitar. Ojalá que me esté explicando bien. Que no van a decir, el hermano dice que ahora ya no hay que dejar todo como estaba antes. No. Yo le voy a tener que confesar algo. Aleluya. Para comprender bien estas enseñanzas, usted se va a comprometer a leer este pasaje del capítulo 21 en casa, desde el verso, diríamos, 12, no, más adelante, para que no se canse. Desde el 17, 18 hasta el verso 25. Y aún hasta el 27. Y usted me va a dar la razón de lo que le estoy diciendo. O sea que no lo estoy imaginando, no lo estoy componiendo aquí, sino que lo saltó a la lectura de lo que yo tenía ante mis ojos. Ahora vamos pues al fondo. Entonces, es mejor enseñar, doctrinar, esperar que haya eco y no arrancar. Bueno, yo tengo que confesar algo del principio de mi vida en la llamada del Señor. Y aquí está mi esposa que lo sabe bien, lo recordará. Mis hijos estaban chicos y yo entendía por la palabra, que empezaba a ver la palabra ya de otra manera, que no era bueno todo eso, de costumbres, de los aniversarios, de las fiestas paganas y mezcladas y bueno, todo eso, todas esas cosas que uno hace en ciertas fechas. Y los tamalitos, y tan sabrosos los tamales, ¿verdad? Siempre y cuando no estén dedicados a fiestas paganas, ¿verdad? Pues entonces yo nunca, recuerdo que el Señor me daba, no hagan eso, ya no hagas eso, ya no hagas eso. Pero no entendía yo perfectamente por qué no. ¿Qué daño puede hacer un arbolito, aunque me decían por ahí que eso era dedicado al paganismo y que era un homenaje al sol, que no sé cuánto? No, dije, yo no hago homenaje al sol, el arbolito no me hace daño. Y además, ¿y dónde voy a poner los regalos de mis hijos? Y además, ahí está mi señora también, ¿verdad? Ella no había entendido, menos aún, ¿verdad? Lo de esos rituales. Entonces, el Espíritu de Dios me puso durante cerca, tal vez más de un año, tal vez 2 años, me puso a que no le dijera que quitara nada, pero que yo mismo lo enseñara, lo dijera, no le hiciera eco a todo eso. Y entonces ya cuando fue el último año que se hizo eso en casa, yo me recuerdo que estaba yo esperando que bajaran todos los que guardan ahí con todas las bombitas y todas esas luces y todos esos cuentos. Y aquellos cordones, ¿verdad? Tenían cajas, tenía ahí. Ella sabe que es cierto, ahí está. Y entonces, claro, no consulté a mis hijos porque ellos están chiquitos. Ellos felices con los regalos y todo. Bueno, el caso, hermano, que yo esperé esa vez que bajaran las cajas. Y como yo ya sabía por dónde iba el aire, pregunté, bueno, ¿y por qué no han bajado las cajas? No, pues yo creo que ya no vamos a poner nada. ¡Qué bueno! ¡Pero qué maravilloso! Y a ella se había encargado de que a los muchachitos por otro lado les iba a dar el regalo, así, ¿verdad? Porque lo que se invoca es, sí, pero es que los muchachitos miran por otro lado que tienen arbolito y etcétera, ¿verdad? Y los regalitos. Yo recuerdo la experiencia de un hermano que venía en ese tiempo acá a la iglesia de fuera del país. Y él contó la experiencia y yo me gozaba porque era lo que me había pasado a mí. No tanto como a él, porque a él sí que de una vez le enseñaron, pero parejo, ¿no? Fíjense que él con la insistencia de la adornada y del bricho y del pino y del arbolito.
Y él mismo lo llevaba. Yo ni siquiera los llevaba. Él mismo los llevaba. Pues fíjese que puso esa vez, contó aquí en la iglesia, contó que puso el árbol famoso, ¿no? Y cuando ya estaba adornado, le pusieron todo lo que tenían que ponerle. Le han puesto demasiado, ¿verdad? Y el árbol en la mera hora se dobló y cayó encima de todos. Por poco se quema la casa. Ya no volví del miedo. Eso fue más violento, pero ya no fue el hombre, ¿verdad? Pero como insisto, Pablo, dicen que te rapes, que hagas votos, que tú ya estás diciendo que no hay que hacer votos en el judaísmo. Y en el judaísmo se hacían votos. Págales hasta págalas la barbería que se rapen. Para que no se enojen y no se peleen. Pero a su tiempo los que van a entender, van a entender. Los que no, que se sigan rapando. Pero ya después con seguridad que a Pablo ya no les pagaba. Pero en ese momento hasta les pagó. ¿Se recuerdan ustedes que le querían decir que circuncidara a Timoteo? Otro rito. Pero porque había circuncidado, me parece, a Tito. ¿Por qué circuncidó a Tito y se negó circuncidar a Timoteo? Porque cuando era de circuncidar a Timoteo, ya estaba él, había doctrinado. Y dijo, no, esto es así ahora. Ya ustedes lo han oído, ustedes lo saben. En cambio, en el caso de Tito, porque era judío griego, de las dos lados. Yo digo, bueno, para que no se vea, él quiere judaísmo, bueno, que haga de último rito, que salga de eso. Y que conste, entre paréntesis, que hay que tener mucho cuidado de no ofender al Espíritu Santo, que a veces se pasan las fronteras. Alguien me dijo por ahí que tenía que decir algo de eso, pero no, hasta ahorita me estoy acordando que me dijeron eso. Pero ahora sale en el tema. No podemos nosotros imponer modas de vestido, costumbres que ofenden al Señor, arrancarlas así, pero podemos estar enseñando y no darle lugar a los puestos consagrados a personas que no quieren entrar por el orden. Y voy a tener que decir algo. Tengan mucho cuidado con los cortes de pelo, hermanas. Porque no se ha dado aquí permiso. ¿Quiénes son nosotros para dar permiso de hacer cortes que la Biblia niega? Eso sería como decir que usen minifalda. Yo no soy quien puede dar ese permiso. La Biblia no lo da. Tampoco puedo ir a arrancar a garrote limpio. ¡Aleluya! ¡Un aplauso! Pero se van a ir quedando sin llamamiento a puestos devocionales para el Señor quienes no entren en el orden de la palabra. Si tanto les gusta eso, pues van a tener que dejar o una cosa o la otra. Amén. Bueno, lamento haberlo dicho porque seguramente algunos se van a dar por aludidos, pero yo creo que ese es el objeto. Muy bien, ahora vamos ya pasando de ese mal trago. Ahora vamos a ver. Mírenlo acá. Se ha determinado que los gentiles no guarden nada de ceremonia. Yo estoy leyendo el verso 25. Les hemos escrito, si les habían enseñado, ¿no? Les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Pero ¿por qué lo estaba guardando Pablo? Porque no era el momento
de arrancarlo, pero había que arrancarlo. ¿Cómo? Por etapas. Mire, otro ejemplo, porque este es un punto muy, casi nunca se predica. Llega Moisés de Egipto. Él era elegante, era modelo en Egipto, de vestimentas y de todo. Era el príncipe heredero. Y llega a exiliado de Egipto, y las hijas de Jetro pensaban que era egipcio, porque llevaba ropa egipcia, pero era hebreo. Pero Moisés no siguió con ropa egipcia. A su tiempo se quitó la ropa egipcia, pero no se la quitaron, se la quitó él, porque era hebreo. Amén. Veámoslo de otro ángulo. A Daniel, que era hebreo, le ponen ropa babilónica, pero él no dejó de ser hebreo. Y estaba con esa ropa porque al fin y al cabo no se la podía quitar. Pero él anhelaba su vestimenta hebrea, pero ya la tenía por dentro. Porque ¿de qué serviría vestir de hebreo a alguien que no quiere ser hebreo? ¿O de qué serviría vestir de pagano a alguien que no quiere ser pagano? Y eso, ¿sabe por qué lo digo? Porque hay hogares en donde le dicen a los mismos hijos e hijas: no, hijo, no, ponte igual que los demás, si no te vas a aparecer fuera de tiempo. Y le dan permisos, como obligando al hijo a que haga esas cosas. Y el hijo tal vez no quiere más, pero los padres no son cristianos. Mire qué delicado. Entonces, lo que viene a resolver la cuestión es qué enseñamos en la iglesia. Si enseñamos hasta concientizar por el Espíritu, no va a haber que estar arrancando esas cosas, sino van a ir cayendo. Y qué hermoso va a ser ver damas y ver caballeros tan circunspectos y tan equilibrados, no porque los estén controlando, sino porque ellos se sienten bien agradando al Espíritu. Y ellas también. Aleluya, un aplauso para el Señor, démosle un aplauso. Bueno, hemos dicho que no hay figurín cristiano, así que no vamos a dar estilos de modas aquí, pero sí vamos a observar los equilibrios espirituales en lo externo para las posiciones espirituales en la iglesia. Hay que observarlas, porque podría ser un ejemplo a los que no están maduros de que no, entonces ¿en qué quedamos? Y alguien me preguntó por ahí, y entonces ¿cómo tiene que ser? 2 límites: honestidad y no ostentación. Y de ahí la solapa, si quiere, se la pone o se la quita. Hasta tiene derecho de hacer el ridículo si quiere. Nadie vendría con pantalones, por ejemplo, saltacharcos, ¿verdad? Así. ¿Verdad que no? Vendría con pantalones que no llamen la atención. Me estoy yendo en otro tema, pero yo creo que vale el momento, después no lo agarro. Pero tampoco vamos a dejar que se venga en calzoneta a la iglesia y se vaya de fraca a la playa. Por lo menos hay que orientar y decirles: no, pues fíjense que aquí no, así no debe ser. Y no me estoy refiriendo a pantalones solamente, porque hay pantalones decentes y hay faldas indecentes. Le estoy refiriendo honestidad y no ostentación. Y entiendo que es muy relativo eso de ostentación, porque lo que es ostentación en un medio no lo es en otro medio. Entonces, para ir a un lugar de sencillo, vaya sencillo.
para no ofender a los que en la sencillez, en esa sencillez ven una gratificación al espíritu. Pero si usted se va a París o a Nueva York, pues más o menos para que no se le queden mirando, usted vaya dentro de la decencia, vaya no ostentoso, pero la ostentación allá no sería ostentación, sería nivelación dentro de la honestidad, porque también allá andan hasta sin faldas. Ojalá me esté explicando y no me esté enredando. Bueno, fíjese que Pablo pasó por eso. Estamos hablando, si va a haber una restauración de todas las cosas, empecemos por las espirituales. Y lo espiritual de adentro va a salir afuera. ¿Se recuerdan lo que dijo el hermano Zapaluc una vez ahí en Montelim? ¿Y cómo se debe vestir el cristiano? Le dijeron. Pues, tal vez eso fue le tiraron al hermano para que si tenían que usar traje típico o no y todo eso, ¿verdad? Pero el hermano, mire qué salida la que tú, dijo. Bueno, es que el que está bien por dentro, eso va a estar bien por fuera. Se va a saber vestir, dijo. El que está bien por dentro, se va a saber vestir por fuera, dijo. Y bien dicho, porque dice que no ofendió a ninguno. Y dijo la verdad, porque hay que agradar al Espíritu Santo que está adentro para que lo de afuera también le agrade. ¡Aleluya! Pero no nos volvamos juzgadores tampoco. Yo nunca me he estado fijando en peinados ni en nada de eso. Y ni mucho menos como dijo, ¿ya vieron cómo tiene largo el pelo fulano? Pues yo no cargo metro, les digo. No voy a estar ahí midiendo. No, cada uno está agradando al Espíritu Santo. Además de las enseñanzas que está oyendo, pues amén. Si no, se está arriesgando a ofenderlo. Nada más y nada menos. Todavía es mi amigo y mi amiga. ¿Todavía? Ya se volvió legalista el hermano Otto. No. Estamos restaurando en la restauración de todas las cosas. Bueno. No se va a pelear conmigo, se va a pelear con la restauración del espíritu. Bueno, entonces en el capítulo 22, veamos otra restauración. Ya pasó la tormenta. Entonces, el Señor interceptó a Pablo, verso 6, 22:6, en el camino de Damasco. Mire cómo escoge el Señor a sus ministros anticipadamente, pero anticipadamente quiere decir antes de venir, pero los escoge y los llama aquí, en la tierra. Pero aunque vayan en grupo, y eso es muy interesante, le habla a la persona señalada, claramente, aunque los que estén alrededor no lo entiendan. Vamos a verlo. La luz del cielo que rodeó a Pablo, como mediodía, rodeó mucha luz más que mediodía. Verso 6. Caía al suelo, dice en el verso 9, los que estaban conmigo vieron la luz. Oiga bien, sí fueron testigos de que algo pasó ahí. Y se espantaron y seguramente que oyeron la voz. Pero luego agrega, pero no entendieron qué dijo la voz. Porque hablaba conmigo, dice Pablo. Nota eso. A pesar de que oyeron la voz y vieron la luz y se espantaron, ¿y eso qué es? Solo Pablo entendió la voz que todos oyeron. Entonces el mensaje era telegrama personal para Pablo, ¿verdad? No fue llamada de un grupo, fue llamada de uno que estaba en un grupo. Pero oiga, aquí plantamos otro punto central, aparte de que ya plantamos. Óigalo bien. Pero fue visitado Saulo por luz celeste. ¿Sí o no?
Puede ser ahora, ¿no? En la restauración, porque tal vez no lo vemos que no se ha restaurado todo eso. Pero pueden haber ahora luces del cielo viniendo a la tierra a interceptar individuos. ¿Qué más? ¿Oyó la voz? Sí, señor, oyó la voz. Se pueden oír voces audiblemente. Y puede que los demás que no la entendieron, que la oyeron pero no la entendieron, porque no era para ellos. Entonces puede hablar el Señor individualmente, aún en una masa de gente, individual. Y quizá el que estaba al lado, por eso mucha gente que viene acá por primera vez, alguien está muy exaltado aquí, se le queda mirando y se hace a un lado, hasta se quita de ahí, porque no es para él el mensaje. El mensaje es para el que está ahí tocado. Compréndalo, ¿verdad? Comprenda al que está al lado. Si antes comprendía al que se le dormía y se le vencía para ese lado, ahora comprenda al que está exaltado, que dormido, ni que nada. Tal vez así lo despierta al que está al lado, ¿verdad? Veamos algo más. No solamente hubo eso, sino que dice más adelante en el verso 14, que estaba predestinado Pablo para oír la voz de los propios labios del Señor. Entonces le apareció el Señor de sus propios labios, le habló, porque voces oía después entró en visión el Señor y le habló y oyó la voz, pero era una visión. Pero acá dice que, lo quiere leer conmigo, 22:14, dice en el final del 14, y que oigas la voz de su propia boca. Para ser testigos en el final de los tiempos de restauración, vamos los testigos a oír la voz de Él de su propia boca. Alex, aplausos. Va a restaurar, se va a restaurar, claro, visiones, voces audibles, se va a restaurar. Pero se va a restaurar oírlo y ver su boca. ¿No anhela usted ese día? Por supuesto que va a ser ya cuando Él baje por nosotros, pero mientras está restaurándose, que la voz del Espíritu, que una visión, que un sueño, que esto y otro, esa es restauración. Porque no va a creer usted que solo en los tiempos de Daniel se soñaba, pero ahora se está restaurando el sueño, mensaje. Vamos a ver más. Entonces ahora Saulo se levanta. Acuérdense que estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces entendió la voz para que dejara de perseguir a la iglesia. Y entonces él sale y oye, y yo quiero que lea conmigo el verso 17. Y aconteció que vuelto a Jerusalén, orando en el templo, no estaba en el camino de Damasco, sino orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Va a haber restauración de éxtasis. ¿Y qué pasó? Y le vi en éxtasis. Eso es otra cosa. Le vi, dice, y me dio un éxtasis, un desmayo de espíritu. Se desmadejó y cayó. Mire, caer, hay caídas del Señor, ¿no? Para verlo, para oírlo mejor, para atenderlo mejor, que ese es el objeto de los éxtasis. Ojalá se restauraran los éxtasis esta mañana, ¿verdad? Y todos cayeran. Madeja a alguien por ahí cerca, se asusta, ¿verdad?
La iglesia al principio ahí los dejaba que vieran y oyeran lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso me han preguntado, y hermano, ¿y todas las caídas? No, hay empujones, hay gente que se hace la que está mirando, hay gente, yo no ignoro eso. Lo que pasa es que no puedo intervenir para quitarle lo que está haciendo a cierta persona, por ejemplo. Pero yo sé que no todos están mirando para el cielo cuando están acostados. A lo mejor no descansaron suficiente. Pero que entre todos hay éxtasis y se están restaurando. Yo no me comprometo a responder por todos los que caen, pero van a haber restauraciones de éxtasis. ¿Cuántos lo creen? ¿O no es bíblico eso? Estaba orando, eso sí hay que estar orando para que haya éxtasis en este caso. Pero hay éxtasis sin estar orando, porque cuando iba en el camino Damasco que cayó ahí, también fue otro éxtasis. Pero también hay éxtasis en los éxtasis negativos, en los enemigos de Dios. Yo soy el que buscáis, les dijo a los soldados que le iban a apresar al Señor. Y cuando oyeron, yo soy, cayeron, dice. Esa no fue caída de éxtasis para oír la voz de Dios. Tengan mucho cuidado los que se tropiezan, ¿verdad? Y los que... Yo platiqué con una persona que me decía, estaban empujando a todos los que estaban tocando así. Dice, a mí, en vez de que me empujaran, me tiré, dice, para que no me empujen. Pero toda esa basura que hay en la mente humana no quita la verdad de los éxtasis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo voy a leer para que quede sellado, no es invención mía. Y orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi a él que me decía, date prisa y sal de acá. Estaba a recibir tu testimonio. Y alguien dirá, bueno, solo en el templo da éxtasis. No, a Pedro le dio en una azotea. Y a no sé quién le dio arriba de un palo de jocotes. Sí, hermano. Así como lo oye. Porque el éxtasis no lo busca usted ni lo hace usted, le llega. Le llega. Aleluya. Y quizás dirá alguien aquí, ay hermano, pero yo prefiero estar ahí sentadito. No, hermano, debe ser delicioso desmoronarse en el Señor. No vaya a ensayar, pero debe ser delicioso, ¿verdad? Yo vi una vez allá por este lado, perdone que señale, por allá, por está la cámara un poco más atrás, un hermano que vino de fuera y traía un aparato de aquellos que ponen como pescuezo de garza para arreglarle las cervicales a no sé quién. Y venía así el hermanito y con yeso hasta por acá. Pues bueno, yo lo vi que me enyesado. Está por allá. Y se estaba hablando y estaba la adoración y la alabanza. Y en eso allá va el del yeso. Dije, yo ya se quebró el yeso. Y mi hermano se fue así, mire. Eso, y yo lo vi. No se tocó una sola vez. Pero son momentos. Bueno, y en esos éxtasis se puede estar viendo al Señor en visión de éxtasis, hablando con Él. Se va a restaurar todo eso si eso no lo sacaron de los archivos. Aleluya, se va a restaurar todo eso. Y cuando se restaure todo eso, inclusive la gente va a llegar a buscar éxtasis del Señor. Y también va a haber, con eso, van a haber mensajes personales de Dios, aparte de los dones del Espíritu, y van a haber guianzas. Fíjese que ese éxtasis, ¿sabe para qué fue? Para que se fuera de ahí. Le dijo el Señor,
quítate, vete, vete, vete. Y eso que en el lugar en donde estaba le estaba dando el éxtasis en Jerusalén. Pero el Señor quería que se fuera de ahí. Le dio éxtasis para que se fuera a otro lado. O sea que puede haber guianza a través de éxtasis. Y puede haber guianza a través de voces audibles. Y puede haber guianza a través de intervenciones directas del Señor. Va a restaurarse eso al final. Y puede haber guianza mediante el sentir del espíritu de un hermano de la congregación. Como en el caso acá de Pablo, le decían que no fuera. Yo voy a buscarlo acá. Dice, no vayas a Jerusalén. Vamos a ver más adelante. ¿Usted me ayuda ahí? Yes, muchas gracias. ¿Qué haré, Señor? Dijo cuando estaba en el camino a Damasco. Levántate y ve a Damasco, ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ordenado que hagas, solo que él no lo sabía. Entonces la orden es antes de saberla nosotros. Está ordenado. Entonces ya debe estar tú ordenado para tal y cual cosa. Quizá por lentitud de uno, porque no es el momento, qué sé yo, todavía no te lo han dicho. Pero te lo va a decir el Señor, te va a utilizar, te lo va a decir y te lo va a decir claro. Y entonces acá le dice, yo vete a Damasco y ahí, no aquí tirado en el camino, allá en Damasco van a llegar y te van a hablar de parte mía de todo lo que está ordenado que hagas. Es tremendo, hermano. Entonces toda la alianza engloba una restauración que nos va a llevar a todas estas experiencias. Mientras él mismo viene a instalarse y terminar de restaurar lo material y lo visible. Yo no le estoy hablando de cuando Él venga. Todo esto sucedió hace 2000 años cuando Él se fue, no cuando vino. Todo esto estaba sucediendo cuando el Señor dejó al Espíritu Santo en la tierra para que realizara todo esto para Él. O sea que todo esto es por el Espíritu. Y es lógico que terminemos, el tiempo nos está... Seguimos en la noche, venga la noche. Es lógico que el que no se va a meter en el terreno espiritual no va a tener nada de eso. Y es lógico, aunque no bueno, pero es lógico que el que no lo tenga juzgue al que lo tenga. Y es lógico que el que no esté en el ambiente espiritual no va a oír estas cosas. Y le van a parecer locura del que está al lado. Y ay, por no venir se arregla. Porque el Señor inclusive, hermanos, en el tiempo de la restauración, antes de que Él regrese a la restauración total, nos mandó a echar fuera demonios, pero no se van a echar fuera demonios cuando Él regrese. Porque esa es otra etapa. Esa es la razón por qué usted ve al Señor resucitado, ya con plenos poderes en la tierra. No libera endemoniados, ni sana enfermos. Ya estaba prefigurando la otra etapa. Solo les habla del reino, y del reino, y del reino, y del reino. Y no dice, tráiganme todos los endemoniados ahora que tengo todo poder. No. Quédense ustedes echando fuera los demonios mientras yo regreso. ¿No ve que al pie del Monte Santo dejó a los discípulos, 8 discípulos, echando fuera demonios y no pudieron, por cierto? Y a los otros se los llevó, a los que tal vez hubieran podido, se los llevó al monte, pero a otra cosa. A ver el reino. Y cuando regresa, están tratando de echar fuera demonios los que se quedaron, hermano. Y el Señor dijo, qué inútiles son ustedes, ¿cuándo van a aprender
a ver, el endemoniado, le hagan libre. Porque todavía estaba en ese tiempo. Si no baja del monte, no echa fuera el demonio. Entonces quiere decir que estamos en etapa de restauración, pero de lo visible todavía no, de lo invisible. Que salga toda la podredumbre, lo que tiene que salir. Después viene lo glorioso, arropar lo que se restauró primero en la primera etapa. Por eso dice que el Señor va a regresar a nosotros en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y va a regresar a nosotros, está en nosotros, restaurando lo espiritual, y regresa a nosotros para mudarnos lo externo, para entrar en la otra etapa, en donde va a mudar a los otros. No a nosotros, a los otros. Porque nosotros ya habríamos sido mudados. Aleluya. Y entonces viene la otra etapa, en donde se restaurará todo lo que falta por restaurar, terminar con la muerte, echar al diablo al abismo, hacer todo lo que tiene que hacerse en el terreno del ambiente. En el milenio parece que no molestan ni los demonios ni el diablo, porque el diablo va a estar en el abismo y los demonios van a estar locos a saber por dónde, porque no tienen jefe. Pero ahora tienen jefe. Y ahora hay que luchar con esos espíritus. Entonces todavía la prueba de que no está restaurado todos, que todavía estamos luchando con demonios. Yo debo finalizar, el reloj me está haciendo señas. El semáforo, como dice el hermano Agustín. Ese semáforo, sí, en serio, ¿verdad? Corta muy rápido. Entonces, déjeme enumerar en el verso 14 del capítulo 22 de Hechos, lo que el Señor quiere en los ministerios restaurados. Primero, que se sepa que está escogido. Estoy en el 14. Que está con las evidencias que vienen, uno sabe que está escogido. Que lo escogieron allá. Ya, uno. Número 2, para que conozcas la voluntad, su voluntad, o sea, para entender qué Dios quiere contigo y con lo demás en cada momento. Eso sería guianza, ¿no? Tercero, sería para que un día, cuando se restaure todo lo espiritual, oigamos sus órdenes de sus propios labios. Qué lindo eso. Para ser testigo de lo que uno ha visto y oído. Y en el verso 16 nos define la purificación de nuestra alma, que todavía no está purificada, ahora, purificada totalmente. Entonces le dice Saulo o Pablo, mira, ahora, ¿por qué te detienes? Esta sería una buena pregunta para los que no se bautizan en agua, ¿verdad? ¿Por qué se detiene y no se bautiza en agua? Ah, dice acá, levántate y bautízate y lava tus pecados.